Bueno, estamos listos para iniciar. Nuevamente es un placer poder compartir con ustedes conocimiento, experiencias de prácticas vividas en estos procesos de implementación de ecosistemas de experiencia estudiantil. Así que, bueno, vamos a iniciar. Como una buena manera de retomar el tema es como recordar nuestra visión integral de lo que pensamos que es un framework exitoso de implementación de procesos de retención con nuestras 6 cajitas o dimensiones, ¿no? El primero es de estructura, lo que habíamos visto en nuestra primera sesión, roles, funciones, cómo interactuar con áreas funcionales. El segundo, todo lo que es nuestro paquete de inteligencia artificial, sobre todo nuestro motor de riesgo, Foresight, cómo identifica la probabilidad de abandono de los estudiantes que generan mayor riesgo basados en una metodología estadística y que ahora está comprobada que tiene un alto nivel de predicción, ¿no? Es muy asertivo. Luego toda la plataforma de CRM basado en seguimiento e intervención, eh, construida en el ciclo del estudiante y en los momentos de la verdad. Como cuarta dimensión tenemos todo lo que es la estrategia de comunicación digital, qué mensajes enviar en el momento apropiado, con el contenido apropiado y en el canal de preferencia a los estudiantes, ¿no? Así que es toda una estrategia integral también. Y ahora nos vamos a enfocar en las soluciones de estudiantes en riesgo para finalmente la siguiente semana cerrar con medición de impacto y cómo podemos monetizar nuestras acciones para tener claro cuál es el impacto no solo en retención y en apoyo a nuestros estudiantes, sino también en entender esa generación de revenue adicional que nos permite reinvertir en el bien y en la experiencia de nuestros estudiantes para apoyarlos en este viaje de cumplir su sueño, ¿no? Así que este es como una breve review de todo lo que hemos visto estas ya cinco semanas, ¿no? Como siempre, todas sus inquietudes, dudas, pues las podemos revisar. Vamos a hacer doble clic en los temas que ustedes crean convenientes y los podemos revisar en tiempo real. Todas sus inquietudes las pueden canalizar por el chat de preguntas, ¿no? Soluciones para estudiantes en riesgo, ¿no? Es muy interesante saber cómo integrar este portafolio de soluciones hacia el proceso general de experiencia estudiantil. Un poquito para recapitular todo lo que hemos visto en estas sesiones, podemos ver estos diferentes escalones, si lo queremos ver así. Y el primero, por supuesto, es identificar estudiantes en riesgo a través de una herramienta predictiva como Foresight. Entonces, una vez que tenemos este listado de estudiantes en riesgo, tenemos que tener un contacto, ¿no? Normalmente debería ser telefónico y soportado con multicanales en términos de comunicación digital. Entonces, una vez que tenemos este contacto de la causa raíz del reto que está enfrentando el estudiante, del proceso que no puede superar o básicamente de las 3 categorías que hemos conversado previamente, que es retos en temas académicos, es decir, técnicas de estudio, lectura comprensiva, etcétera, etcétera. Temas financieros, como hubo algún cambio en el flujo de efectivo del hogar y dependiendo si es que es de un segmento de adulto, trabajador o estudiante recién graduado de la escuela, pues se enfrenta de diferentes maneras, pero es algo que puede suceder. Hay algunos temas que afectan el financiamiento a largo plazo, por tanto necesitan ayuda financiera, o hay otros que cambian el flujo efectivo para la cuota del mes y hay que tener algún plan que pueda crear un puente y dar apoyo a nuestros estudiantes. Entonces ahí también hay que entender muy bien. Y finalmente en tema de servicios, ¿no? ¿Cómo presentamos nuestros servicios? ¿Son online? ¿Son self-service? ¿Son uno a uno? ¿Cuáles son los costos? Ejemplo de una certificación y en general de certificación de notas, certificación de que es parte de la institución, etcétera, etcétera. Hay todo un listado de servicios con el cual interactúa el estudiante y que tenemos que entender
cuál es el nivel de esfuerzo que realiza, si es alto o bajo, ¿no? Entonces, en esas tres grandes categorías, académico, financiero y de servicio, pues deberíamos tener el entendimiento de la causa raíz. Una vez que tenemos estos pasos previos, ¿no?, podemos proveer una solución, pero una solución a contrademanda, es decir, que está basada en la voz del estudiante y que está basada en la ciclicidad de las diferentes semanas. Los retos que afrontan los estudiantes al inicio de clases son muy diferentes de los que afrontan a mitad de un típico ciclo y los que afrontan al final, ¿no?, ya cuando está terminando el cuatrimestre. Y sin duda tenemos que medir el impacto de cada una de estas acciones para entender su efectividad y si deberemos aumentar el scope, eh, agregar más recursos o moverlo a diferentes otros campus y hacerlo a nivel nacional en caso de tener una institución multicampus. Es por eso que también es muy recomendable que este portafolio de soluciones puede iniciar con un piloto en las áreas de mayor deserción o que detectemos que tienen mayor reprobación en nuestros estudiantes, en términos académicos, por ejemplo, ¿no? Los factores de incidencia de abandono son multivariables. Creo que años atrás se pensaba que básicamente eran temas financieros. Sin embargo, cada vez detectamos que los puntos de frustración que se generan a través del ciclo de vida son drivers diferentes en términos de comportamiento, eh, capacidad y técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio, lectura comprensiva, etcétera, etcétera. Eh, si es que el estudiante es primera generación, esto también es algo que va a impactar mucho, porque hay que tener la dinámica familiar, etcétera, etcétera. Entonces, en una visión muy general, pues estamos compartiendo con ustedes estas categorías, ¿no? El compromiso vocacional a través de todo lo que es nuestro servicio de orientación con los estudiantes, cuán personalizado y profundo, y en sesiones de mediano plazo estamos aplicando y trabajando con nuestros estudiantes, tomando en cuenta que alrededor del 20-25% por lo menos de estudiantes de nuevo ingreso tienen dudas vocacionales en los primeros meses. Todo lo que es el rendimiento académico, incluido los temas que habíamos mencionado, de falta de herramientas de aprender a aprender e inclusive de mindsets, ¿no? Integración en la vida universitaria, cada vez es mucho, la buena noticia es que cada vez más instituciones tienen programas específicos para estudiantes que vienen fuera del área metropolitana donde pertenece el campus o vienen de otras ciudades. Entonces, la incorporación hacia la vida universitaria, el día a día y la dinámica de estudiantes que vienen fuera de la ciudad, pues también es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Integración académica, el apoyo y compromiso familiar, como ya lo mencionamos, factores económicos, sí, pero que normalmente no deberían superar un 20-25% del total de problemas o objeciones de deserción, ¿no? De la institución, factores socioafectivos, comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Son básicamente un mix que tenemos que entender el peso y la conformación eh, a nivel de objeciones de los estudiantes que están disertando en nuestras instituciones. También, una vez que tenemos ya el entendimiento y podemos clasificar en estas tres grandes áreas las razones por las cuales nuestros estudiantes están disertando y tenemos herramientas predictivas, podemos actuar con anticipación para, en algunos casos o en la mayoría de casos, poder subsanar y sobrepasar estos retos de manera conjunta con los estudiantes de institución y específicamente el área de experiencia estudiantil o retención, ¿no? Y dentro de estas categorías, la reflexión también es, hay ciertos, eh, hay ciertas categorías en las cuales nosotros podemos influenciar y hay otras que son más intrínsecas del estudiante y que son difíciles de influenciar, ¿no? Por ejemplo, en temas financieros,
podemos lanzar fondos de becas, o fondos de becas autosostenibles, o partnerships con instituciones que quieran financiar estudiantes de alto rendimiento y quieren apadrinarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con fondos de becas, el tema financiero en un corto plazo se puede solucionar. Es cómo creamos recursos económicos para enfocarlos a estudiantes que realmente lo necesitan y que serían la diferencia dada su performance, dado su performance académico, ¿no? Pero en el otro extremo tenemos problemas que son más intrínsecos del estudiante, que pueden ser, por ejemplo, cambio de horarios de trabajo, nueva dinámica laboral, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre es muy interesante poder mapear en qué podemos intervenir a mediano, corto y largo plazo, y de esos, cuáles son los que generan el mayor volumen y con qué herramientas tecnológicas, con qué herramientas académicas y pedagógicas podemos aportar y podemos ser parte de la solución y que el estudiante permanezca, ¿no? Aumentar la permanencia dentro del el ciclo de vida del estudiante. Una vez que entendemos las razones, hemos elegido aquellas categorías en las cuales podemos influenciar a corto plazo para poder tener un impacto en el más cercano, pero también generamos planes para los de mediano y largo plazo. Tenemos ya un mix de situaciones. Y una vez que tenemos diferentes campañas de contacto con el estudiante y empezamos a entender estas causas raíces, también es muy interesante poder generar una matriz de causa, solución y áreas responsables, ¿no? Aquí adjuntamos un ejemplo de una institución que era la presentación para un regulador, entonces es un portafolio que está a 30,000 pies y claramente podemos ver la relación, ¿no? Esto es muy importante porque además ayuda a alinearnos, a generar una cultura con el estudiante del centro y a estar todos alineados en los procesos de derivación. Lo importante es la rapidez con que actuemos desde que ofrecemos una solución hasta que la ejecutamos y, por supuesto, inclusive hacer un doble clic y estar seguros que la solución que ofrecimos funcionó, se ejecutó, realmente se dio y está generando el impacto que esperábamos en el estudiante, ¿no? Y aquí, bueno, tienen diferentes categorías, temas financieros, de trabajo, personales, académicos y servicios estudiantiles. Y cómo se va construyendo el proceso de derivación. No sé si tengan dudas por ahora. Ok. Eh, Ahora quisiéramos compartir con ustedes las respuestas a nuestras preguntas cuando empezábamos la transmisión. Gracias, Víctor. Bueno, sobre la primera pregunta de ¿existe un portafolio de soluciones que ayude a los estudiantes en riesgo de deserción y a superar sus retos y desafíos? El 20% nos respondió que sí y el 80% que no. Eso es una cifra interesante, ¿no? Porque significa que hay una gran oportunidad para ir construyendo este esquema de soluciones por área funcional interna de la institución, sobre todo lo más importante es la academia, siendo que la academia es el giro y es el ADN de nuestras instituciones, y además que es el reto que nos requiere más tiempo desarrollar en nuestros estudiantes, sobre todo en temas de ciencias básicas, ¿no? En temas de lectura comprensiva, eh, requiere tener programas de mediano y largo plazo para que pueda tener el estudiante realmente un acompañamiento y marcar la diferencia en su tendencia de probabilidad de aprobación, ¿no? Entonces, muy importante. La segunda pregunta es si se han identificado las principales causas raíz que detonan el abandono de la institución. Bueno, aquí está un poquito más repartido, 40% que sí y 60% que no.
Normalmente el abandono en las instituciones ha sido un proceso natural que hemos tratado de revertir con diferentes estrategias y acciones, y estoy seguro que casi todas las instituciones tienen un portafolio muy interesante e importante y de mucha utilidad para los estudiantes, pero muchos de ellos desconocen que existen servicios como tutorías, no saben cómo funcionan las mentorías o las desconocen. Entonces, alinearlos, comunicarlos y llevarlos al momento correcto dentro de un ciclo es muy importante porque eso ya va a marcar la diferencia. Entonces, muchas veces no es generar un portafolio nuevo, sino estar seguros que el estudiante entiende que existen, que no están solos en el viaje y que es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, muy interesante, ahí también existe una buena oportunidad, pues, de reajustar este proceso, ¿no? Vamos con la siguiente, que es si existe un comité operativo de experiencia estudiantil que elija proyectos de innovación que mejoren la experiencia del estudiante, ¿no? O que mejoren los procesos de retención. 63% nos menciona que sí y 38% que no. Eh, igual, qué interesante, eso significa que ya empezamos a generar la cultura con el estudiante al centro, ¿no? Que muchas veces la mencionamos, pero eh, a veces no la aterrizamos o no la tenemos dentro de los planes de ejecución. Que el 63% ya esté alineando sus proyectos de inversión en términos de plataformas tecnológicas, posiciones de atención al estudiante, servicios estudiantiles, CRMs para poder implementar momentos de contacto críticos, modelos predictivos de deserción, plataformas de autoaprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Aplicaciones móviles que puedan entregar la información que requiere el estudiante de manera rápida, ágil, 24/7, etcétera, etcétera, pues es una gran noticia, ¿no? Y creo que todo va a ser por el bienestar del estudiante y su permanencia con nosotros hasta que se gradúe. Así que excelente. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Evoluciona cada año servicios estudiantiles, tutorías, políticas, procesos, servicios online, etcétera, acorde a la voz y la necesidad del estudiante. Sí, 57%, no 43%. Bueno, están prácticamente muy balanceadas, casi que mitad, mitad. Y nuevamente aquí el aprendizaje es que si vamos recopilando la voz y la necesidad del estudiante por semana, por mes y por etapas, sin duda que nos va a ayudar a hacer un fine tuning, una recalibración de nuestros servicios, horarios, tutorías, etcétera, etcétera. Y como les menciono, muchas veces tenemos los servicios, pero resulta que las tutorías las damos en la mañana cuando la preferencia es en la noche por el perfil del estudiante. Resulta que necesitamos que Cajas extienda sus horarios porque a las horas que las tenemos abiertas, pues el estudiante no puede asistir porque está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si empezamos a entender la voz del estudiante, pues vamos a poder ir calibrando nuestra estrategia operativa y nuestro foco en inversión a años futuros, siempre mejorando, siempre en términos de mejorar la experiencia estudiantil y de los servicios que pueden colaborar y apoyar a nuestros estudiantes. Así que con esta sesión de preguntas y de assessment, pues estamos cerrando nuestra sesión de hoy. Fue un poquito más corta, pero creo que está llena de aprendizajes valiosos que queríamos compartírselos y que esperamos que les puedan ser de utilidad y servir a futuro. La siguiente semana estaremos conversando de métricas claves de impacto, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, eso ya lo sabemos todos, pero también creo que va a ser un momento importante en el cual vamos a entender no solo qué deberíamos medir a nivel de retención, sino de satisfacción, a nivel de comunicación y cómo monetizar nuestro impacto para que en un futuro podamos reordenar nuestras prioridades a nivel de presupuesto, ¿no? Y de planes estratégicos.
Nuevamente, a nombre del equipo todo el equipo de Analyticus, es un gusto que nos hayan acompañado. Esperamos verlos en la siguiente sesión. Y mi nombre es Diego Dávila, pues siempre es un gusto compartir con ustedes. Un saludo especial a Laura, muchas gracias y espero verte la siguiente semana. Gracias, Víctor, nuevamente por todo el apoyo en la logística. Espero que sea de utilidad y, como menciono siempre, estamos en una época diferente de compartir conocimiento, generar comunidades en las cuales podamos integrar todas nuestras experiencias por el bien de nuestros estudiantes y por el crecimiento sostenible de nuestras instituciones. Así que espero que tengan una excelente tarde. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Camilo, un fuerte abrazo y espero verte también la siguiente semana. Gracias a todos y muy buenas tardes. Un abrazo.